Hola a todos y bienvenidos a calorifrio.com, el portal de las instalaciones líder en climatización, refrigeración, construcción sostenible, energías renovables y baño y agua. Hoy vamos a hablar de un elemento clave en el baño como son los grifos. Los grifos son un elemento muy importante en nuestra vivienda y las opciones de grifería para lavabo que podemos instalar son múltiples. En este vídeo, por lo tanto, destacaremos los efectos positivos del diseño, pero sobre todo la importancia de tener presente el uso que le vayamos a dar a la hora de escoger un grifo. Primero hablaremos de cuáles son los tipos de grifos, después hablaremos de los grifos de nueva generación y finalmente hablaremos de los factores que debes tener en cuenta para elegir un grifo para tu lavabo. La clasificación de los grifos destinados al lavabo no es única, es decir, existen distintas clasificaciones en base a distintos factores. La primera clasificación de la que hablaremos será de los tipos de grifo en función de su instalación. Los primeros grifos son los grifos de repisa. En este grupo se incluyen los grifos que van instalados en el mueble o sobre la repisa en la que va ubicada el lavabo. Dentro de este modelo pueden existir distintas tallas, tipos e incluso colores. El segundo tipo de grifos son los grifos empotrados o murales. Este tipo de grifos se caracterizan por tener la salida de agua desde la pared o el muro. Para este tipo de instalaciones es necesario que las tuberías de agua cuenten con una determinada ubicación, puesto que el cuerpo del grifo se une directamente con la tubería. Así pues, estas instalaciones carecen de latiguillo para la conexión con el agua. Ahora vamos con los tipos de grifos según el tipo de caño. Los primeros son los grifos de caño bajo. Se denominan de hecho así, o también como grifos de caño normal, a los que debido a su tamaño, cuentan con unos centímetros de estructura para la salida del agua. Dado el tamaño casi estándar, son el tipo de grifos que se instalan directamente en el lavabo. Seguimos con los grifos de caño alto, y estos son los que cuentan con un tamaño mayor, tanto en la altitud del tamaño del grifo como en la longitud del caño del agua. De estos podríamos decir que son un tamaño de grifos diseñados para lavabos de mayores dimensiones y también para su ubicación sobre repisa o mueble. Seguimos con los grifos abatibles y estos son los que ofrecen la prestación que nos da la posibilidad de girar o abatir totalmente la estructura del grifo. Esto nos permite liberar una zona del lavabo para otra actividad, como puede ser por ejemplo la colocación de un recipiente. Esta modalidad, aunque también se utiliza en baños, es más propia de la zona de cocinas, ya que permite una mayor operabilidad con el manejo del agua. Seguimos con los grifos extraíbles y estos son los que cuentan con un manguito o manguera extraíble desde la propia salida del agua, es decir, el final del grifo. Cuentan con una manguera interior con topes en los extremos que permite la fluida circulación del agua. De igual forma que los anteriores, son más habituales en espacios de cocina. Otro complemento que podemos añadir para mayor facilidad es la de palancas de activación de fácil acceso, ya que son más largas para su uso gerontológico en centros sanitarios o en cocinas. Después tenemos también las tallas de los grifos, ya que las casas de fabricantes ofrecen también una clasificación por tallas que van desde la XS hasta la XXL y que divide los tamaños de grifos apropiados para unas determinadas dimensiones de lavabo, tanto en anchura como en profundidad. Conocer estas medidas ayudará al usuario a elegir un grifo de dimensiones adecuadas para sus necesidades. Ahora vamos con los tipos de grifo según el control del paso del agua. Los primeros son los grifos monomando para lavabo. En este tipo de grifo, el control del paso del agua y su temperatura se realiza con una única pieza o mando. Dada su sencilla estructura y de su necesidad de menos operaciones de adaptación, son los más habituales en grifería doméstica. Al ser una modalidad sencilla, su precio también es más asequible en comparación con otro tipo de grifos. Seguimos con los grifos bimando, que en comparación con los grifos anteriores son los que presentan dos mandos diferentes para el control de la salida del agua, según se demande fría o caliente. Es un modelo de grifo que presenta distintos formatos, en el que los más clásicos cuentan con dos mandos de control incorporados en la misma pieza, uno a cada lado del caño, pero también a menudo en bañeras o lavabos enfocados a destacar en diseño, estos mandos se ubican separados del cuerpo del caño. En este segundo caso será importante tener en cuenta la ubicación de los mandos en función del tamaño o modelo del lavabo o bañera al que acompañen. Continuamos con los grifos termostáticos, que son los más novedosos o sofisticados de toda la colección de tipos. El conjunto básico del grifo está formado por el propio caño de salida de agua y dos mandos diferentes. Uno de ellos es el que habilita el paso del agua por el grifo, regulando la potencia de salida, y el otro está destinado a la elección de la temperatura del agua. Además, es importante mencionar también que este tipo de grifos suelen contar con un dispositivo de seguridad que puede regular la temperatura máxima de salida del agua para evitar temperaturas demasiado altas. Esta es una herramienta muy necesaria para baños de uso familiar. Finalmente llegamos a los grifos con palanca de desagüe, que hace mención a un complemento que pueden llevar casi la mayoría de grifos. Se trata de ubicar en la parte posterior del grifo una palanca o juego de palancas que ejerzan cierta presión al tapón de desagüe por
por la parte inferior, de tal forma que la operación de vaciado del lavabo se pueda realizar desde el propio grifo. Pasamos finalmente hablando de los tipos de grifo a los grifos de nueva generación, ya que siempre hay un lugar para la innovación y la adaptación a necesidades más específicas, como es, por ejemplo, el uso sostenible de un recurso como el agua. El ahorro del agua es una de las rutinas más instauradas en lo que al uso del baño o los grifos se refiere. Por ello, una de las piezas más demandadas, sobre todo para lavabos públicos, son los aireadores, que reducen el caudal de agua de salida de los grifos. Otras alternativas a estos dispositivos de ahorro son la maneta de doble posición o los grifos con un tope de apertura para evitar consumir demasiado. En un mismo nivel, para ahorrar también se pueden incluir el bloqueo de temperatura de las opciones termostáticas anteriormente citadas, que también es una forma de consumir menos energía en la caldera o en nuestro sistema de generación de calor. El primer tipo de grifo de nueva generación que podemos mencionar es la grifería electrónica, que cuenta con sensores de activación o encendido mediante pedal en lugar de los mandos. Una solución muy creativa, por ejemplo, en una situación de pandemia mundial. El empleo de temporizadores para la salida del agua o de sensores táctiles son también opciones seguras orientadas al buen uso de la instalación. Seguimos con los grifos con efecto cascada, que son unos grifos que emulan este tipo de caída de agua para dar a nuestro baño un toque muy interesante de diseño. Su caño está diseñado para emular este tipo de salto de agua y es fácil encontrarlos adaptados para cualquier tipo de espacio, tanto empotrados en pared como para el propio lavabo. Suelen contar con un caño más ancho, de forma plana y con la salida del agua al descubierto. Después también tenemos que mencionar los grifos dorados o negros, es decir, los fabricantes también muchas veces apuestan por la estética, y los grifos negros o dorados son cada vez más tendencia en estilos modernistas o de decoración industrial, con lo cual el acabado también es un factor importante a la hora de elegir nuestro grifo. Una novedad también interesante en lo que se refiere a estética y a nuevas tecnologías es la inclusión de luces LED que acompañan la temperatura de nuestro grifo, un detalle estético con una función relajante, sobre todo aplicada a bañeras. Finalmente vamos a responder a la pregunta de cómo elegir un grifo para nuestro lavabo. Como hemos comentado, el grifo es un elemento clave bien para nuestra vivienda, bien en entornos sanitarios, de restauración o para profesionales de la limpieza. Por eso lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de elegirlo es visualizar el nivel y tipo de uso que le vamos a dar, para acertar con el modelo definitivo que elijamos para nuestra instalación. El uso de los lavabos habitualmente está destinado a la limpieza de manos y de cara, pero en ocasiones esta pieza también está destinada a otros usos como el lavado manual de ciertas prendas, el lavado de cabeza, tanto un uso personal como para personas con movilidad reducida, mascotas o incluso el aseo completo de bebés. Finalmente, para elegir correctamente cuál va a ser nuestro grifo adecuado, debemos tener en cuenta las medidas del lavabo, largo por ancho por profundidad, para instalar el tipo de grifo que permita tener despejada la zona de uso, es decir, elegir la altura y longitud de caño adecuadas, así como evitar salpicaduras o el mal uso del agua, en definitiva que permitan un buen aprovechamiento del conjunto. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre tipos de grifos y cómo poder elegir el más adecuado para tu hogar o tu lavabo. Ya sabéis, suscribíos para más vídeos que tengan que ver con el sector, mirad la descripción porque seguramente hayamos puesto más artículos interesantes con respecto a los grifos que os guste visitar. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.